No olvidemos, mis hermanos, que los miércoles estamos teniendo con el hermano Alfredo Valencia un entrenamiento de cómo hacer discípulos. Los miércoles a las 6:30 de la tarde, porque el llamado, la comisión, la gran comisión que Jesús nos dejó, no solamente es de ir y compartir el evangelio, que es una parte importante, sino que aquellos que se convierten a ser los discípulos, ¿verdad? La iglesia es una fábrica de discípulos. Y déjeme decirle que eso no se hace aquí adentro del templo, eso se hace donde está la gente allá. Nosotros como iglesia entramos para adorar a Dios, para edificarnos, pero salimos para servir. El campo misionero no está aquí adentro, el campo misionero está afuera. Entonces cada cristiano tiene una responsabilidad que es llevar la luz de Jesús a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a su vecindario, a su círculo de influencia. Así es que los miércoles estamos enseñando a través de este entrenamiento por qué es importante hacer discípulos, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Y los hermanos que han aprendido, ¿verdad? Han aprendido que lamentablemente el 98% de los cristianos se mueren sin hacer un solo discípulo. Eso es trágico. Amén, es trágico. Y muchos no hacen discípulos porque no saben que tienen que hacer discípulos, no saben a quién hacer discípulos, no saben qué decir y no saben cuándo hacerlo. Entonces, estas 4 preguntas se responden en este entrenamiento, que es muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Cómo presentar el evangelio con 3 círculos, ¿verdad? En una forma personal a otra persona, valiendo la redundancia, ¿no? Así es que, pero gracias a Dios que estamos aquí. ¿Por qué? Porque aquí venimos para alimentarnos, pero el propósito de alimentarnos es que usted viva los 7 días de la semana viviendo y reflejando la vida de Cristo a través de su vida. Amén. Imagínese que solamente usted viene el domingo, es como que si usted comiera una vez a la semana. Imagínese, físicamente usted se va a deteriorar. Y no me estoy refiriendo a venir todos los días al culto, no. Me refiero a que usted en su disciplina personal y diaria, usted se enamore de la Biblia y cada día usted se alimente de la palabra de Dios. Y cada día usted dialogue con su Dios, esté hablando con Él, invirtiendo un tiempo específico para orar, para arrodillarse y buscar el rostro de Dios. Hermano, la vida del cristiano no depende de un servicio o de un culto. Depende de su relación con Dios cada minuto, cada hora de los 7 días de la semana. Aquí vinimos simplemente a refrescarnos, ¿me entiende? A recibir la palabra como cuerpo, como iglesia, pero cada uno en su lugar donde está, buscando el rostro de Dios en oración y meditando la palabra de nuestro Dios. Entonces vamos a alimentarnos, vamos a ver lo que Dios nos dice a través de este tema que se titula Las consecuencias de la caída del hombre. Las consecuencias de la caída del hombre. Y hermanos, nosotros nos hemos emocionado, gracias hermano Samuel, porque cuando cantamos y adoramos a Dios, como que nos elevamos, ¿verdad? Nos elevamos en adoración a nuestro Dios y gloria al Señor. Y qué bueno, nos emocionamos, ¿verdad? Pero más que emocionarse, Dios quiere que usted aprenda. ¿Sí me explico? Porque las emociones vienen y van. Y las emociones miden nuestro estado de ánimo. Y es bonito emocionarse con las cosas de Dios y tenemos que seguirlo haciendo. Y las alabanzas nos ayudan a eso. Pero más que emocionarse, el Señor quiere que aprendamos. ¿Verdad? Porque eso es lo que va a quedar, la palabra de Dios en nuestros corazones. La palabra que es digna de ser recibida por todos.
la palabra que es más cortante que espada de dos filos, que cuando penetra, corta, hiere y toca hasta las fibras más profundas de nuestros corazones. Amén. Amén. Vamos entonces a ver la escritura y vamos a abrir en Génesis capítulo 3, vamos a leer del 21 al 24. Génesis 3 del 21 al 24. Ok. Hermanos, vamos a tratar, mire, este es un pasaje maravilloso. Y quiero que veamos a través de este pasaje, escuche bien, que es la gracia de Dios y no su ira, la que se revela al conducir a Adán y a Eva fuera del huerto del Edén después que pecaron. Entonces vamos a ver aquí algunas cosas importantes que nos va a ayudar a comprender el mensaje de Dios para esta tarde. Pongámonos de pie y leamos esta escritura. Y yo quisiera que la leamos todos juntos, a una sola voz. Comenzamos. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, nos hemos gozado en alabanza a ti, Señor, en la adoración que hemos cantado, Señor. Hemos leído tu palabra, Padre. Ahora nos preparamos para escuchar tu palabra proclamada. Padre, fructifíquela en los corazones de todos nosotros y permita que los que te conocemos, que hoy te podamos conocer mejor, y los que no te conocen, que hoy te puedan conocer. Te lo pido en el nombre de Jesús y las gracias te doy. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a tratar en esta tarde, en estos pocos minutos que nos quedan, de plantear y contestar 4 preguntas importantes que surgen de este pasaje. Hermanos, una de las porciones de las escrituras más importantes que tenemos son los 3 primeros capítulos de Génesis. Si un hombre verdaderamente cree y entiende Génesis 1, 2 y 3, ha captado todo el sistema de la verdad divina, porque ha captado el fundamento de toda la verdad del Evangelio. Si no comprendemos lo que se revela en los 3 capítulos de Génesis, no podemos entender nada de todo el libro sagrado. Tal vez esa es la razón por la cual Satanás siempre ha levantado falsos profetas para torcer y pervertir y negar los primeros 3 capítulos de Génesis. Yo quisiera que recordáramos lo que resalta estos 3 capítulos. Pero antes vamos a ver qué es lo que está hablando en el texto, quién es el que está hablando aquí. Primero. Segundo, ¿cuál es el significado de las palabras del Señor respecto a la condición del hombre? Tercero, ¿qué es el árbol de la vida? Y cuarto, ¿por qué se le impidió a Adán comer del árbol de la vida después de la caída? Vamos a tratar de contestar con la ayuda de Dios estas preguntas, pero primeramente déjenme darle un repaso así de los 3 capítulos del libro de Génesis. En el primer capítulo
como nosotros sabemos, se revela el origen y la creación del universo y la formación del hombre del polvo de la tierra. Dios diseñó un mundo perfecto. Él es el creador de lo que es perfecto, un mundo lindo, precioso, sin pecado, un mundo de armonía. Eso está en el capítulo 1. En el capítulo 2 se revela la felicidad, el poder y la grandeza del hombre antes que el pecado entrara al mundo. Vivían Adán y Eva en armonía, vivían con gozo, con paz. ¿Por qué? Porque estaban en santidad, estaban sin pecado, estaban en la presencia de Dios. Y en el capítulo 3 revela la tentación y la caída del hombre y las consecuencias de ella. El capítulo 3, cuando llegamos al capítulo 3, nos muestra una imagen triste y desastrosa. Mire, el hombre criado a la imagen de Dios, el hombre a quien Dios le había dado todo el mundo bajo su autoridad, el hombre, el príncipe de la creación de Dios, se rebeló contra su creador y perdió todo. Cuando perdió todo, cuando Adán y Eva estaban tratando de esconderse del Señor Dios, tratando de cubrir su vergüenza de su pecado y su desnudez ante Dios, el Señor Dios intervino, no para destruirlos, sino para salvarlos por su gracia y su misericordia. Por eso dice la Biblia en Génesis 3:9, que cuando Adán y Eva pecaron, dice que Dios fue y los buscó y les dijo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y es interesante, mis hermanos, porque ahí Dios mismo predicó el primer mensaje del Evangelio, prometiendo y asegurándoles destruir al enemigo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Todo apuntando hacia Cristo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él hizo un sacrificio por nuestros padres caídos y los vistió con piel del sacrificio de un animal sacrificado, anticipando las vestiduras de salvación con las cuales Él vestirá a sus escogidos a través del sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esto es algo que si no ponemos atención, posiblemente no entenderíamos la grandeza de todo esto. Esto es algo maravilloso. ¿Cómo comienza el versículo 2? El versículo 22. ¿Cómo comienza? Entonces el Señor Dios dijo, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando en este texto? El que está hablando aquí es Jehová Elohim. Elohim es una de las palabras que usa la Biblia para describir a Dios. Hay varias palabras que describen a Dios. Una de ellas es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Otra es Adonai, el Señor Soberano. Y otra es esta, Elohim. Elohim es una palabra hebrea de la cual muchos eruditos, judíos y eclesiásticos indican que esta palabra sería el plural de la majestad del nombre de Dios. Y lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, y dijo Jehová Dios, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? He aquí el hombre ha venido a ser como uno de ¿qué? De nosotros. ¡Wow! Hermanos, esto es una tremenda declaración. Esta no es la declaración de ningún hombre. Es una declaración tan asombrosa que no hay palabras para explicarlo. Pero ¿qué puede significar? Bueno,
cuando el Señor Dios habló y se llamó a sí mismo nosotros, ¿qué es lo que estaba declarando ahí? Él estaba declarando la pluralidad de diferentes personas en su deidad, que es lo que conocemos como la Trinidad. O sea, una persona está hablando, pero más de una persona está representada. Eso significa la palabra Elohim. Y en este texto se manifiesta que Dios es una pluralidad de personas, porque al referirse a sí mismo como nosotros, esta es la primera evidencia temprana de la doctrina de la Trinidad que tenemos en la Escritura. O sea, Dios uno en tres personas, que se revelaría plenamente más tarde en el Nuevo Testamento como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros somos trinitarios. Adoramos a un Dios en la Trinidad, triunidad de sus personas sagradas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es un asunto que constantemente se nos presenta en las Sagradas Escrituras. Vemos también la doctrina de la Trinidad en la fórmula bautismal, ¿verdad? Como lo hicimos el domingo pasado, que 3 hermanos se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero muchos niegan la Trinidad. Y algunos dicen que son varios dioses. No, es solo un Dios manifestado en 3 maneras. ¿Cómo explicamos eso? No podemos. ¿Por qué? Porque solamente Dios lo puede hacer. Es por la fe. Y para Dios no hay nada imposible. Manifestarse como Hijo, como Padre, como Espíritu Santo, y es un solo Dios. No podemos entrar a un laboratorio y hacer una fórmula científica para decir, aquí está la explicación. No. Entonces, mis hermanos, como el tema de los versículos 22 y 23 al 24 de Génesis se refiere a las consecuencias de la caída del hombre, respondamos a la pregunta entonces, ¿qué consecuencias o resultados trajo la caída del hombre? Vamos a ver en primer lugar que la consecuencia de la caída del hombre trajo ¿qué? Le trajo al hombre ¿qué? Conciencia del bien y del mal. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo, conociendo el bien y el mal. Entonces cuando Adán y Eva pecan, ¿qué pasa? Ellos obtuvieron conocimiento del bien y del mal. Y la palabra conocer el bien y el mal es una palabra muy profunda. Porque yo puedo saber de algo sin conocerlo, sin practicarlo, sin experimentarlo. Puedo saber de algo. Ellos sabían, antes de pecar, ellos sabían las consecuencias del bien y del mal. Porque Dios le dijo, de todo árbol pueden comer, pero hay un árbol por el cual no deben de comer, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿sabían ellos qué era lo que no debían de hacer y las consecuencias? Porque Dios les dijo, porque cuando ustedes comieren del árbol van a morir. Van a morir. Ellos sabían eso, pero no lo habían experimentado ahí. Pero aquí, a través de su pecado, no solamente sabían el bien y el mal, sino que también lo conocían por práctica. Adán y Eva se convertirían, en cierto sentido, a través de su desobediencia, ellos adquirieron una naturaleza de pecado, algo que Dios no tiene y que la serpiente le evitó mencionar. Entonces, mis hermanos, esto significa que ellos tendrían el conocimiento de todo el bien y de todo el mal. Y en su deseo de volverse a Dios, en realidad se volvieron como la serpiente, ¿verdad? Entonces,
Escuche bien. Yo le dije que esto es algo en la cual tenemos que poner mucha atención, porque esto es maravilloso y esto es profundo. Por el pecado que cometieron Adán y Eva, Dios los hizo mortales. Al haberlos hecho inmortales, eso le puso un límite a su capacidad para hacer el mal. Y ellos podrían elegir ser redimidos mientras lo hicieran durante sus vidas mortales. Pero desde ese momento en adelante, cuando ellos pecaron, toda la humanidad ha quedado atrapada en un estado de esclavitud permanente, sin ninguna esperanza humana de poderse librar de ello. Todo por algo que se llama ¿qué? Todo por algo que se llama pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado no es solamente robar, pecado no es solamente adulterar, pecado no es solamente mentir. Pecado es la loca pretensión del hombre de vivir independientemente separado de Dios. Pecado es como una pared que ponemos entre un Dios que es santo, santo, santo y un hombre pecador, condenado. Entonces, ¿qué es lo que significa cuando Dios dice que Adán y Eva conocieron el bien y el mal? ¿Qué significan estas palabras? Hermanos, muchas veces la traducción en español o en inglés, muchas veces no refleja la traducción correcta del idioma original. Aquí está en tiempo presente, diciendo que aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Pero en la traducción original, lo que quiere decir el texto es que el hombre era como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Pero ahora ha caído, es un pecador, está arruinado, depravado y muerto, sin esperanza. Hermanos, en este sentido, yo podría decir que Adán conocía tanto el bien como el mal antes de su caída. Lo conocía porque Dios se lo dijo, pero no lo había experimentado. Pero después de haber pecado, lo conocía por práctica. Aquí en ese momento el hombre, ¿qué era? Después de su pecado, su cuerpo tan fuerte y lleno de vida está ahora débil y agonizante. Su alma tan pura y santa es ahora depravada y vil. Su mente tan llena de sabiduría y conocimiento ahora es oscuridad e ignorancia. El hombre que era el querido del cielo está ahora alejado de Dios por lo que se llama pecado. Entonces, ¿cuál es la primera consecuencia según este pasaje de la caída del hombre? La primera consecuencia es que el hombre fue consciente de lo que es bueno y de lo que es malo. No solamente por conocer, por saber, sino también conocerlo por experiencia. En segundo lugar, no solamente el hombre fue consciente del bien y del mal, sino que la consecuencia de la caída del hombre le impidió al hombre ¿qué? Tener acceso al árbol de la vida y así vivir para siempre. Vivir para siempre. Y dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo y conociendo el bien y el mal. Ahora no vaya a extender su mano, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Mis hermanos y mis amigos, Adán y Eva, antes de pecar, tenían vida eterna de una forma condicional. Es decir, mientras fueran obedientes a Dios. Y siendo el árbol de la vida una garantía inmortal por la cual
había de ser premiada por obediencia para obtenerla, el hombre en la caída perdió todo derecho al árbol de la vida. Y por lo tanto, para que no comiera de él, o se hiciera la ilusión de que comiendo de él recobraría lo que había perdido, entonces el Señor, ¿qué hizo? Los desterró del huerto. Recuerden, hermanos, que habían dos árboles importantes en el Edén. Uno era el árbol de la vida, de la vida, y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo, de todo árbol podían comer. También del árbol de la vida ellos podían comer. Lo podían comer, ¿por qué? Porque su estado de inocencia y santidad lo permitía. El único que Dios le dijo que no comieran era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, es interesante porque el árbol de la vida no se menciona más hasta Apocalipsis 2:7. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis 2:7? Mira, brinca desde Génesis hasta Apocalipsis y se vuelve a mencionar otra vez el árbol de la vida. Versículo 7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, según Apocalipsis 2:7, el árbol de la vida volverá a estar entre nosotros en la nueva Jerusalén. Amén. Y dice la Biblia que sus hojas serán la sanidad de las naciones. Por lo tanto, ya no va a haber más corrupción ni injusticia, porque los hombres vivirían como Dios manda, siguiendo el orden establecido desde el principio y cumpliendo el propósito por el cual fueron criados. ¿Quiénes tendrán acceso y derecho de comer del árbol de la vida? Vayamos a Apocalipsis 22:4. Apocalipsis 22:4. ¿Qué es lo que dice? Bienaventurados, ¿qué? Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Déjeme preguntarle, ¿era intención de Dios que el hombre viviera para siempre? Claro que sí, pero no en su estado de pecado. Posiblemente en ese estado de pecado, Adán y Eva cuando pecaron, posiblemente se acordaron, hay un árbol de la vida, hemos pecado. A lo mejor pensaron, si tomamos del árbol de la vida podemos remediar la falta que hemos cometido. Entonces Dios le dijo, de ninguna manera, no permitiré que el hombre, por su nueva naturaleza pecaminosa, alargue su mano, tome también del árbol de la vida y coman y vivan para siempre, sin ninguna opción de salvarse. Ahora, ¿por qué esa decisión de Dios de no permitir que comieran el árbol de la vida? Hermanos, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida en ese estado de pecado? Escuche, si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida, vivirían para siempre sobre esta tierra como pecadores. Y su futuro sería desastroso, sombrío y sin esperanza para salvarse. Además, ellos no hubieran tenido la opción de una salvación. Y todos morirían por sus pecados, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y hubieran sido solo una maldición para la humanidad, vivir para siempre en su estado actual pecaminoso y caído. Entonces, aquí está lo maravilloso. Para evitar eso, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? En un acto de misericordia y compasión, Él los expulsa del huerto y de su presencia. Usted dice, pero pastor, ¿qué hay de maravilloso en eso? Si los echó
los echó de su presencia. Esto lo explico en el siguiente punto. La tercera consecuencia de la caída del hombre es la expulsión de la presencia de Dios. Dice el versículo 23, y el Señor Dios, ¿qué? Lo sacó del huerto del Edén para que labrara la tierra, la cual fue tomado. Qué interesante, dice que lo sacó, los echó, los expulsó. En otras palabras, Dios les dijo que ya no deberían de ocupar y disfrutar ese jardín ni de su presencia. Ahora, otra pregunta, ¿ustedes creen que Adán y Eva querían salirse de ese lugar? Claro que no, ellos querían permanecer ahí. Adán y Eva les gustaba ese lugar, era el paraíso. Y no estaban dispuestos a salir de ella. Por lo tanto, dice la Biblia que Dios los sacó. O sea, Dios tomó la iniciativa, los sacó. Como que le dijera, ¿ya se van? Como cuando uno sabe que tiene que ir si no se va. Pero no se va. Es como que Dios le dijera, no se vayan deteniendo, háganlo de la sangre, vayan circulando. Tal vez Laura Bosch hubiera dicho, fuera. ¿Verdad? Pero eso fue lo que le dijo. Echó pues fuera al hombre. O se van, o se van. Entonces, miren mis hermanos, mire, ponga atención. Esa expulsión significó ¿qué? Significó el cierre del huerto del Edén. Y toda la raza culpable ya no tendría acceso a la comunión con Dios. ¿Y cuál es la comunión con Dios? Es el gozo y la gloria del paraíso. Ya ellos no la tendrían hasta que se preparara un camino de redención, de salvación. Entonces dice que Dios echó pues fuera al hombre. O sea, lo separó de él y de su presencia. Y desde entonces el hombre se convirtió en el enemigo de Dios. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Bueno, los que están separados de Dios por su pecado. Dice Juan 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice, están separados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, se han constituido en enemigos de Dios. O sea, desde Adán y Eva, el haber sido echados de la presencia de Dios por el pecado y la maldad, es lo que nos ha hecho estar separados de Dios, de un Dios que es santo, santo, santo. Hermanos, y ese pecado que carcome, ese pecado que destruye, ese pecado que ensucia, ese pecado que enloda la vida del hombre, es lo que nos ha hecho estar lejos de esa preciosa gloria de Cristo Jesús. Entonces, la caída del hombre trajo primeramente ¿qué? Le trajo al hombre conciencia del bien y del mal. Segundo, le impidió al hombre acceso al árbol de la vida. Y tercero, también la consecuencia fue que Dios los expulsó de su presencia y del huerto. Y en cuarto lugar, la consecuencia del hombre fue un motivo muy maravilloso para preparar un camino de redención y de salvación. Dice el versículo 24 que Dios los expulsó. Dice, y al oriente del huerto del Edén puso ¿qué? Querubines y ¿qué más? Y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Qué interesante, dice que al oriente del huerto del Edén puso querubines para guardar que nadie inmundo entrara a la presencia de Dios. Hermanos, como que a simple vista parecía como que Dios quiere que el hombre no regrese al jardín y a su presencia. ¿Ya que puso qué? Dice que puso querubines para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Pero mis hermanos, no es que Dios no quiera que el hombre regrese al huerto y a su presencia. Claro que sí, porque el mensaje a largo y ancho de la Biblia es que Dios nos quiere reconciliar con Él. Reconciliados con Dios. A tal punto que aun cuando ellos pecaron,
Dios inmediatamente fue y los buscó y les dijo, ¿dónde están? Y dice la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero antes de que eso suceda, antes de hacerlo, lo que Él nos va a enseñar es cómo regresar, por cuál camino ir y por cuál puerta tomar. ¿Por qué? Porque Dios ya había preparado un plan de salvación antes de la fundación del mundo. O sea, a Dios no le tomó de sorpresa lo que pasó en el huerto del Edén. A Dios no le tomó de sorpresa que Adán y Eva hayan pecado y Dios no dijo, esto me echaron a perder todo mi diseño. No, ya Dios sabía que ellos iban a pecar. Y ya Dios había de antemano preparado un plan de salvación, que es el plan que hoy usted y yo estamos disfrutando, que es el plan de salvación por la cual tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y dice que Dios puso querubines. Mire, esta es la primera vez en la Biblia que se habla de querubines. La segunda vez que la Biblia menciona los querubines lo hace dentro del contexto del tabernáculo. Acuérdense ustedes que en el tabernáculo y después en el templo Dios hizo dos habitaciones muy importantes. Una habitación fue el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. ¿Y qué estaba en el lugar santísimo? ¿Qué es lo que había ahí? Había lo que se conoce desde el principio, el arca del testimonio. Y en esa arca adentro estaban los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón, estaba parte del maná, y ahí se manifestaba la presencia de Dios. Y el arca estaba en lo más profundo del tabernáculo, y ahí se manifestaba la presencia de Dios. Y en ese lugar solo entraba entonces el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. Entonces, nos dice la Biblia que ahí, en esa arca, habían 2 querubines que cubría el arca. Cubría el arca, eran como los guardianes del arca. Protegían el arca para que nada inmundo entrara. Entonces, los querubines que se menciona aquí en el versículo 24, ¿qué es lo que representan entonces? Representan que son los guardianes de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque por su pecado, ya Adán y Eva y el hombre en general no pueden estar en la presencia de Dios. ¡Wow! ¡Qué cuadro! ¡Qué cuadro más terrible!, ¿no? A este punto parece como que no hay esperanza. Estamos fritos. Pero ¿saben qué? No todo está perdido. Desde entonces Dios tiene contemplado un plan de redención, de salvación, para darle la oportunidad al hombre para reconciliarse con Él. Por eso dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios por eso. Y dice el versículo 24, que Dios puso una espada encendida que se revolvía por todos lados, que giraba a todas direcciones. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué representa la espada aquí? La espada encendida. Ahora, estos son textos difíciles de interpretar. Pero en el Nuevo Testamento la espada está representada ¿con qué? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y al decir que era una espada encendida, nos habla de qué? Nos habla de luz. Y la luz siempre ha sido un símbolo de la presencia divina. Esta radiante luz viviente no era sino la gloria y la manifestación de la presencia divina. Entonces la espada daba vueltas, que guardaba el camino del árbol de la vida. Era una representación y simbolismo de la aguda espada de 2 filos que tenemos aquí nosotros, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios.
¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Porque si vamos a Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio la palabra era Dios y la palabra era con Dios, refiriéndose a Jesucristo. Entonces la palabra Cristo aquí estaba presente. A través de su luz maravillosa, guardando el camino del árbol. Pero algún día esa puerta que fue cerrada se abrirá otra vez para todos aquellos que quieran venir a decirle a Jesús: Señor, aquí está mi vida, yo me arrepiento de mis pecados. Padre Santo, yo he fallado, yo he desobedecido a tu palabra, Señor, yo he caído, yo te he fallado, mi Señor. Y esa puerta se abrirá. ¿Sabe quién es esa puerta? Jesucristo. Él dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No hay dos puertas ni tres puertas, solamente una, y es Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, guardar el camino del árbol de la vida era un asunto temporal para Dios, no era eterno. El árbol de la vida representa la vida eterna. Como dice Apocalipsis 22, 14 al 19, bienaventurados, ¿quiénes? Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, los que consiguen el derecho al árbol de la vida, o sea, a la vida eterna, lavarán sus ropas, sus vestidos, a través de la sangre del Cordero de Dios. Dice: bienaventurados, felices, los que lavan sus ropas. ¿Para qué? Para tener derecho al árbol de la vida. Ese árbol que fue cerrado al principio, lo tenemos ahora con acceso para entrar y vivir para siempre con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra vida. Y Él es autor y el dador de la vida. Y como nuestro mediador, Él le pidió al Padre nuestra vida. Como nuestro Redentor, Él compró un derecho a la vida por nosotros con su propia sangre al morir en la cruz del Calvario. Como nuestro abogado e intercesor en el cielo, Él nos asegura en la vida de Él mismo. Dice Colosenses 3:3, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, bienaventurados, ¿verdad? ¿Es usted bienaventurado, feliz? Porque usted ha lavado sus ropas, ha lavado su vida con la sangre del Cordero. Bienaventurado significa ser justificado gratuitamente, ser limpiado, ser perdonado por su gracia mediante lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con su encarnación, con su vida, con su muerte y resurrección, Él ha adquirido para nosotros el derecho a la vida eterna que perdieron nuestros primeros padres. Los que han lavado sus ropas son todos los que han aceptado a Cristo como su Salvador y como su Señor personal. Han sido justificados, lavados todos sus pecados, regenerados, santificados. Es decir, han conseguido el derecho a comer el árbol de la vida como un regalo de Dios, obteniendo por la sola fe, sin las obras de la ley, la salvación y la vida eterna. Por eso el camino para la vida eterna está abierto en esta tarde. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y esta es la invitación que Dios nos hace en esta tarde a cada uno de nosotros. ¿Ya ha tomado usted el agua de la vida? ¿Ya usted ha venido a Jesús y le ha dicho: Señor, mira
mi vacío, Señor, mira mi carga, mira esta forma de vivir que tengo, Señor, no tengo esperanza. Posiblemente tengo religión, pero no tengo esperanza. No sé a dónde yo voy a ir sin tu presencia. Yo no sé cómo dirigir la vida de mi familia y de mis hijos. Señor, yo te necesito. A esos son los que Dios cuenta y les llama para que vengan y tomen del agua de la vida gratuitamente. ¿Quiere ser usted uno de ellos? ¿Quiere ser usted uno de ellos? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestra cabeza. Así como están. Por el pecado de Adán y Eva y por su pecado y el mío, se cerró toda esperanza de salvación. Merecemos la condenación porque nosotros le fallamos a Dios, nosotros le dimos la espalda a Dios. Y se cerró la puerta a su presencia, pero fue un cierre temporal. Porque Dios sabía que Juan, que Carlos, que Susana, que Mauricio iban a responder, iban a venir, iban a tomar del agua gratuitamente, iban a confesar su pecado ante mí. Dice la Biblia, hijitos, si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. ¿Quién más que Él nos entiende? ¿Quién más que Él entiende tu quebranto, tu necesidad, tu pecado? Y Dios le ha traído a usted a este punto para que usted venga y tome del agua gratuitamente y le diga a Dios, Señor, tú me has dado conciencia del bien y del mal y yo he pecado contra ti, Señor. Por eso, Señor, merezco que tú me expulses de tu presencia. Merezco, Señor, que tú me alejes de ti. Pero, Señor, he comprendido en esta tarde que tu gracia es más grande que tu ira, Señor. Y yo he comprendido que yo te necesito y mi familia te necesita, mi Señor. Por eso yo quiero que tú perdones mis pecados y me limpies. ¿Le dijiste eso a Dios? ¿Se lo dijiste? ¿Sinceramente? Si es así, yo te invito a que levante la mano y lo bajas. Levanta tu mano y lo bajas. Si tú hiciste esa oración. Dios le bendiga. Dios te bendiga, jóvenes. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Aquí está el Señor con nosotros. Jesús dijo, hijo mío, dame tu corazón. Dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él ya se acercó a nosotros. Él ya está aquí. Él dice, acércate tú a Dios. ¿Lo quieres hacer? Alguien más, levanta tu mano y vamos a orar por ti. Alguien más. Dios te bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por este lindo, precioso momento que hemos tenido, ¿verdad? Y yo quisiera que los que levantaron su mano o no lo hicieron, que usted me dé el privilegio de orar por usted. ¿Está bien? ¿Quiere que ore por usted? Si usted levantó su mano, no lo hizo. No quiero avergonzarlo, simplemente quiero orar por usted. Si usted hizo esa oración de fe, y usted quiere que yo ore por usted, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él haga un milagro en esta tarde. Pero quisiera que usted hiciera un paso más de compromiso. Tal vez lo vas a hacer, tal vez no. Pero
Si usted levantó su mano, no lo hizo, yo quiero orar por usted. Yo le pido que salga de la banca y véngase aquí para orar por usted. Véngase. Sin pena, sin temor. Véngase. Acuérdese que si usted ya conoce a Cristo, puede conocerle mejor. Puede pasar. Si no le conoce, conócele. Alguien más. Si usted levantó su mano, lo hizo, pero quiere que yo ore por ti. Amén. Aquí está el Señor con nosotros. Él está pasando por aquí, ¿verdad? Y donde Él pasa, algo pasa. Amén. Dios les bendiga a estas jóvenes. Dios te bendiga. Amén. Acérquense más, acérquense. No voy a pellizcar a nadie. Nada más quiero orar por ustedes así de cerca. Y dice el Señor en su palabra que cuando un pecador se arrepiente, mire, yo creo en los milagros, ¿sabe? Para Dios todo es posible, todo. Dios sana, Dios levanta, Dios restaura. Pero el milagro más grande que Dios hace es cuando una persona se humilla ante Dios. El corazón de Dios se quebranta, se alegra hasta el punto que dice que hay fiesta en los cielos. Y ustedes, jovencitas y damas, no hay mejor manera que vivir la vida que vivirla en Cristo Jesús. Nadie te puede dar lo que Dios te da, que es la paz y la seguridad y el gozo, que aunque vengan problemas, Jesús está ahí. Y no crea que todo va a ser color de rosa, no. Algunas iglesias dicen, vengan a Cristo y los problemas se van a acabar. Eso es una mentira. A veces seguir a Jesús es un problema. Jesús dijo, van a tener problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Dios está aquí para ayudarles, para que ustedes sean vencedores. Amén. Cierre sus ojos y dígale a Dios ahí donde está. Dígale en su corazón, Padre, gracias por hablarme al corazón. Dígaselo. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo me he dado cuenta, Señor, que soy pecador. Señor, que yo estoy condenado, Padre. Que tú me has sacado de tu presencia, Señor. De Adán y Eva nos sacaste, pero has planeado desde el principio. Has hecho un plan de salvación por la cual hoy, aquí en estos momentos, tú me estás abriendo el acceso al árbol de la vida, Señor, que es Jesucristo. Padre, yo recibo a Jesucristo en mi corazón. Señor, yo lo hago mi Señor, yo lo hago mi capitán, yo lo hago mi timón, mi barco. Y yo quiero vivir para ti, Señor. Ayúdame a vencer las tentaciones, a vencer el pecado de este mundo. Dígaselo. Porque dice la Biblia que Él te va a guardar sin caída. Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias, mi Señor, por lo que has hecho en esta tarde. Gracias, mi Dios, por habernos mostrado, Señor, que hemos estado separados de ti, Señor, a través del pecado. Hemos estado fuera de tu voluntad, haciendo nuestra propia voluntad, Señor. Por eso el acceso a tu presencia se ha cerrado, Señor. Pero gracias por Jesucristo, por tu gracia, que hoy tenemos vida eterna, Señor. Yo pido por estas damas y estas jovencitas, Señor, estos niños, Padre, que están aquí en el altar, porque tú le has tocado sus corazones. Ayúdeles a vivir la vida que tú quieres que ellos vivan. Una vida de victoria, una vida, Padre Santa, de integridad y de santidad. Padre, transfórmalos con el poder del Espíritu Santo, Señor. Y que ellos den evidencia al mundo, Señor, que han cambiado de vida a través de un nuevo nacimiento. Ayúdeles a salir adelante. Y reprendemos a Satanás, a ese maldito asqueroso demonio que quiere perturbar las vidas de estas personas y la vida de tus hijos. Señor, Él ya fue destruido en la cruz del Calvario. Él no tiene parte ni suerte ni en mi vida, ni en la vida de mis hermanos aquí, ni en la vida de estas personas. Gracias porque en Cristo somos más que vencedores. Le pedimos todo esto en el nombre de Jesús y las gracias te damos. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.